¿Cómo están, gentes? Bienvenidos a un episodio más de Muerteros Podcast, donde exploramos lo que pasa detrás de las puertas de una funeraria, compartiendo historias y reflexiones únicas sobre esta fascinante industria. Yo soy tu servidor Fernando Araujo, alias El Burro. Yo soy Héctor Zavala Córdoba. Acompáñenos en esta entrevista que seguramente les hará ver el mundo funerario desde otra perspectiva. Chaparrito, ¿cómo estás? Muy bien, Fera, pues aquí estamos. Hoy estamos en Estética Postmortem. En el Ecatepec. En Ecatepec, en la calle de Tepanecas, en Estética Postmortem, en las instalaciones del maestro Trinidad Castillo Y de Katia y de Castillo. Katia Castillo, así es. Y pues estamos aquí muy honrados que nos abrieron las puertas, como siempre, el maestro que nos apoya y está con nosotros. Los pueden seguir en sus redes sociales Así como es. Estética Postmortem. ¿Sí? Trinidad Castillo, Katia Castillo, ellos están por ahí en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, por ahí síganlos e igual denle seguimiento con todos sus cursos que tienen ellos mes a mes. Es decir, ellos están ahí con las publicaciones para que sigan sus cursos y se inscriban, por favor, gente. Oye, hoy tenemos el estimadísimo honor de tener Así una es. persona que, como tú lo has dicho, ha sido parte de la columna vertebral de la industria funeraria y más para los embalsamadores. Así es, el renombradísimo Jesús Hernando Imperial, que vamos a hacer mención. Tú también haz la mención, preséntalo, por Es que es favor. doctor, güey. Sí. Doctor. Doctor Jesús Hernando Imperial. El doctor Imperial, mejor conocido en el gremio funerario como el doctor Imperial. Fer. ¿Cómo está, estimadísimo? Muchísimas gracias, primero que nada, tengan todos ustedes. Y muchas gracias también para mi querido amigo Trinidad Castillo, para mi querida amiga Katy Castillo, por habernos prestado las instalaciones para esta grabación. Y estoy a todas sus órdenes completamente. Doctor, ahorita vamos aquí a platicar. Usted nos va a ir deshebrando aquí detalle a detalle cómo inicia, de dónde nace. Usted, dónde nace, cómo inicia Jesús Serrano Imperial y bueno, posteriormente ya siendo un médico. Pero, ¿dónde nace usted, doctor? Bueno, yo nazco un 24 de diciembre en Gómez Palacio Durango, pero no me siento en Gómez Palacio, estuve ahí muy poquito tiempo. Entonces, de chico me llevan a Saltillo, Coahuila, que es donde empiezo todo esto del medio funerario, en Funerales Martínez de Saltillo. Ahí empecé, iba de niño y pues bueno, ahí me hice amigo de los muchachos que estaban ahí. Y poco ¿Qué a edad poco, tenía, doctor? no sé, tenía como 10, 11 años. Pero ya me empiezo a poner, a meter en el medio a los 11, ya casi los 12 años. Y empiezo a embalsamar a los 12. El 30 de abril de 1979, para ser exacto. Excelente, el doctor es excelente en las fechas, eso me encanta, que lo remarque aquí en esta entrevista. ¿Y por qué iba a la funeraria, doc? Bueno, iba porque, primero que nada, me gustaba. A mí me llamaba la atención, sentía como que me jalaba, así de simple. Me jalaba y pasaba por ahí, me metía. Empecé a quedarme. Funerales Martínez. Funerales Martínez Saltillo. Y de ahí, pues iba a las funerarias y todo. Pero ya empecé a embalsamar el 30 de abril. Primero era ayudante de embalsamador, antes que nada. Y después estuve en Capillas Benito M. Flores, en Monterrey, Nuevo León. Y de ahí pues me iba a traer a Laboratorios Químicos Corsa, que estaba ahí cerca. Bueno, ni tan cerca, pero me quedaba. Y ahí fue donde aprendí, en Capillas Benito M. Flores. Y el primer curso que tomé pues fue en 1984, en Monterrey. Atembal, el primer curso que se dio por parte de Atembal fue en Guadalajara, en 1981. Y de ahí nace Atembal. Cuando se termina ese curso, dice un compañero que se llamaba Homobono Hernández, de Guasave, Sinaloa. Dice, ¿por qué no hacemos una asociación? Y pues vamos a hacerla. Y pues bueno, yo estaba chavita, tenía 14 años, pero bueno. Entonces dicen, pues vamos a hacerla. Y se protocoliza Atembal en 1981. Se supone que es para 99 años, según el notario. Para esto, ¿quién iba a ser el presidente? Pues uno de los egresados. Y el primer presidente en ese momento es Raúl Sáenz Palacios, egresado de ahí. Por eso Atembal tiene dirección de Guadalajara. Es López Cotilla 1950 SJ, que quiere decir Sector Juárez, Guadalajara, Jalisco. Y él fue el primer presidente de Atembal. Y en el 82 se hace el segundo curso, ya como Atembal,
nuevamente hay elecciones y queda como presidente el licenciado Benito M. Flores, secretario el licenciado Gerardo Terán Moreno y tesorero Juan Manuel Benito de Martínez. Flores, que era dueño de Capillas Benito de Flores. Que en la actualidad todavía ejercen, Así siguen es. en el Ahora, ramo ahora es funerario. Benito III. En Monterrey, Nuevo León. Así es, así es. Y la sede se va para Monterrey y allá se da el tercer curso y allá se hace el compendio sobre teoría del embalsamamiento, pues, que yo colaboré pues moviendo el stencil. Antes el stencil era para imprimir las hojas. Ahí tú colaboraste Ahí, en esa capacitación. Sí, Sí. y Sacando sí, copias. Sí, así es, y bueno, el compendio tenía pues, unas letras preliminares, hay unos párrafos, y luego historia del embalsamamiento, que le impartía el licenciado Benito de Flores, anatomía y patología, Juan Manuel Martínez, y luego medicina legal, que la impartía el licenciado Gerardo Terán Moreno, él estaba en Corsa, y luego química aplicada, química orgánica aplicada y efectos, así se llamaba la asignatura. La materia. Está en la Terán, y luego procesos de composición, que la daba el licenciado Benito M. Flores, teoría del embalsamamiento, el licenciado Benito M. Flores, estética la daba Mario Sapiain Ramos, y lo mismo laboratorio 1 y laboratorio 2. En el laboratorio 1 era cómo se hacía un procedimiento de un caso que no tenía autopsia, y el 2, el que tenía autopsia. Y eso era todo, pero comprendía mucho. Y la fecha ya fue esa segunda capacitación, el segundo curso. ¿Tercera? Ya fue tercera. Sí, tercera. Y la cuarta, que es donde ya me aceptan, aunque todavía no cumplía la mayoría de edad, es en la capacitación del 84. Me tocó estar ahí con Rafael Lara Oviedo de Río Verde. Estimadísimo don Rafa. Un saludo a don Rafa, así es. Está también ahí en esta capacitación Raúl Flores. Raúl Flores Sánchez, que en paz descanse. Y no, hay muchos. Bueno, no Raúl muchos. Flores Sánchez, que también ellos manejan todo lo que es el ramo funerario, todos los servicios Durango, funerarios. Durango, sí. Exactamente. Así es, y Raúl Flores no había podido entrar al curso, eso me comentaba en su momento, porque en ese momento él era presidente municipal de Tepehuanes, Durango. Él iba a entrar en el 83, pero todavía estaba en el cargo. Entonces ya después dejé el cargo por término constitucional y ya entonces entra el curso del 84, que es cuando ya el diploma lleva la firma del gobernador del estado, a la sazón, Alfonso Martínez Domínguez. Ya el siguiente año, 85, ya es Jorge Alonso Treviño Martínez. ¿Qué tan importancia era que el curso llevara la firma del gobernador? Pues la verdad no tenía un crédito, yo pienso que ya muy... Por lo pronto apantallaba, Sí. porque hay que mencionar que en ese tiempo nos regía el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, y el cual no consideraba o no reconocía la figura del embalsamador, hasta que en el mismo año, 1985, la Ley General de Salud y el reglamento ya reconoce al embalsamador. Que dicho sea de paso, estas dos leyes pues son una copia del código, nada más mal hecha. Les voy a enseñar el código original. Este código sanitario no es nada nuevo, o no era nada nuevo. Este fue promulgado en el año de 1891, siendo presidente el general Porfirio Díaz. En 1891. 1891. Y tuvo una reforma en 1927 bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles. Y es una de las primeras legislaciones o leyes que hace o legisla sobre los cadáveres anatómicos, los cadáveres que van a ser utilizados para las facultades y escuelas de medicina. ¿Y se acuerda qué decía? ¿Se acuerda qué decía? Exacto. Sí, lo mismo que dice ahorita. ¿Qué? Dice que los requisitos que se deben reunir para cadáveres utilizados en la docencia e investigación. Docencia para impartir las clases de anatomía humana e investigación para aquellos médicos que quieren tener habilidades quirúrgicas, lo hacen en cadáveres, o también para probar alguna nueva técnica quirúrgica. Obviamente por cuestiones de ética no lo van a hacer con un paciente vivo. Tiene que ser con un cadáver. Con un cadáver, sí. Si la riegan, pues ya no hay problema. Sí. Estaba muerto. Es docencia e investigación. ¿Y luego cómo va evolucionando? Y después de porque después del tercer curso tú despegas, me imagino ya. Sí, pues yo andaba ahí de pegoste. Sí. Y de ahí se hacen los cursos, pero para esto
repito, no teníamos el reconocimiento oficial de estudios, aún con la firma del señor gobernador. Entonces ahí andábamos bailando en la cuerda floja, y ahí en la Asociación de Funerarios del Norte, en Monterrey, bueno, mejor dicho, en el estado de Nuevo León, hay un pueblito que se llama Villaldama, Nuevo León, donde hay una funeraria que se llama Funerales Gabriel Solís. Y el dueño pues, se llama Gabriel Solís, es un profesor. No sé si existe todavía. Entonces, platicando con él, dice, yo tengo un amigo, un amiguillo que tiene un puestecillo en el Conalep. Vayan y al cual les echa la mano. Nos dan una tarjeta y venimos a Metepec, Estado de México. Y el amigo que tenía el puestecillo era nada más y nada menos que el director general de Conalep a nivel nacional. Nos echó mucho la mano. Entonces se queda el curso y entonces ya se empiezan a impartir los cursos en Conalep en conjunto con Atembal. Para esto, ese curso cualquiera lo puede jalar, ¿eh? Cualquiera está en Conalep a nivel nacional. Y se quedó registrado. Y ahorita, bueno, pues ya son otras cositas, pero ahí vamos. Pero ¿qué importancia tenía que el CONALEP jalara el curso? Esto era importante para que nosotros pudiéramos tener o registrarnos ante las autoridades de salud. Ante la Secretaría de Salubridad, ¿verdad? Así es. Y el primero, el número uno que fue registrado fue el señor Javier Hernández Juárez, de la ciudad de Monterrey. Que también es un gran maestro, el señor. Grandísimo el Así maestro, es. grandísimo. Era un maestro, igual que Roberto Cantú Garza, mejor conocido como Beto Cantú, que ya falleció. Y hay muchos que ya fallecieron. Muchos que ya probaron la técnica. Sí. ¿Y cómo sigue evolucionando después de eso? Bueno, ha habido algunos cambios, unos buenos, otros no tanto, pero lo importante es seguir evolucionando, seguir dándole hacia adelante. Y bueno, yo creo que hasta lo malo nos sirve porque sirve que no hacemos lo malo. Oye, doctor, y ya después en esa trayectoria de esa tercera etapa de ese curso, cuando logran lo de CONALEP y siguen estando las capacitaciones por parte de Atembal, ¿tú dónde sigues colaborando? ¿En qué empresa? Porque hubo una etapa también donde estuviste con el tema de mencionando la marca, ¿verdad? Por ahí, aquella marca de muchos años que manejamos en México. Entonces, toda esa trayectoria, platícanos ese enfoque. Bueno, primero que nada, yo andaba de un lado para otro, pero no tanto. Entonces, yo estuve unos años allí en Capillas Benito de Flores, pero correcto. Yo iba mucho a Laboratorios Químicos Corsa, que es Sí. el primero que empezó a hacer líquidos para embalsamar. Laboratorios Químicos Corsa, que era dueño el señor Alfonso Cortés Meléndez, precisamente a manera de anécdota les voy a comentar, Corsa iba a ser Cor, S.A., Cortés Sociedad Anónima, pero el impresor entendió Corsa y le puso Corsa con Z. Okay. Y ya eran muchas las impresiones, entonces ya ni modo de regresar. Muchas las etiquetas de aquellos envases, ¿verdad? Bueno, hay que recordar que empezaron nada más 3 productos. Era un 30, un 25 y un 35 el de cavidad. Y párenle de contar, ya después de ahí empiezan a salir los demás productos, poco a poco. Y bueno, siempre antes de Corsa se traían los líquidos de Estados Unidos, así como de contrabando, les decían las chiveras a las señoras que iban a Estados Unidos, y nada más se pedía una de arterial, olvídense de los aditivos y de los de cavidad, ya eso ya era un lujo, ¿no? Y quien cruzaba también había, bueno, hay historias, bueno, yo por ejemplo, bueno, mi señor padre, que ellos cruzaban a Texas, a McAllen, y por el tema de, por ejemplo, los descensores y todo ese tema de los carritos americanos. Hay una historia por ahí, mi papá, sí te lo platico rápido, él cruzó una carroza Cadillac, y en la Cadillac trajeron químico, trajeron un descensor, trajeron un carrito que todavía existe. Era común. Sí, exactamente. Y los polvos secantes, doctor. Sí, en aquellos envases, no me deje mentir, que eran de forro como de cartón. Sí. ¿Verdad? Siguen siendo algunos. Sí, algunos. Algunos todavía siguen con la tradición. Y de ahí, doctora, entonces ya sigues en la cuestión empapándote con el tema del embalsamamiento. Bueno, tú siempre un cerebro en la cuestión de la lectura. Pero hasta ahí todavía no eras toda una eminencia, apenas te estabas formando. Bueno, yo sigo formándome hasta el día de hoy, sigo formándome. Dices que nunca vamos a dejar yo siempre he dicho que para ser aprendices de embalsamador requerimos de 50 años de práctica ininterrumpida. Después de otros 50 años de práctica, vamos a ser ahora sí embalsamadores, con todas sus letras.
pero como yo dudo que lleguemos a 100 años de práctica, seremos entonces eternamente aprendices. Aprendices. Excelente. Sales de Benito M. Flores y te vas a... Me voy a ir me regreso a Funerales Martínez, Ok. de Saltillo. Y ya será otro tema también, aparte del embalsamamiento, pues ya trabajar con Enrique Martínez en sus campañas, en fin, él es un político, aparte de funerario, él es dueño de Funerales Martínez de Saltillo, que también se llama Grupo Funerario del Norte o Grupo Empresarial Martínez. Entonces él llega, yo cuando lo conocí él era presidente municipal de Saltillo, yo tenía 12 años, él tenía 28. Y bueno, ahí empezó un tema de una amistad, todo muy bien. Después él es secretario general de gobierno, seguíamos viéndonos, porque después de todo yo estaba en Saltillo, iba a Saltillo, Monterrey, en fin. Está muy cerquita, son 82 kilómetros, o ahorita quién sabe. Entonces, ya me quedo ahí con Martínez y empieza otro tema también ahí. Empieza otra etapa. Otra etapa, pero sin salir de la funeraria. Sí. Entro por medio de él a cursos de capacitación política en los centros estatales de capacitación política en el Distrito Federal, y CAP era Instituto de Capacitación Política, y ahí conocí a varias personas, pero bueno. Entonces yo decía, bueno, ¿para qué? Pues nada más, nada menos, pues él es político. Y bueno, primero es diputado federal por primera ocasión en 1988, en aquel mentado fraude de Salinas, quién sabe. Sí, cuando se vivió todo el tema de que nuestro México, Sí, lo que pasó él, esas fechas. Él era diputado federal en ese momento por el primer distrito electoral de Coahuila. Y pues se supone que el primer distrito electoral pues, es el más importante del estado. Entonces todo se suponía que la carrera hacia la gubernatura estaba asegurada. Pero entonces el diputado federal por el quinto distrito con sede en Nueva Rosita, Coahuila, es Rogelio Montemayor Segui. Y es nombrado candidato del PRI a la senaduría. Ya no había duda quién iba a ser el próximo gobernador, y así fue. Y después, en el 1997, es nuevamente diputado federal. Y ahí fue donde ya empiezo ya más a colaborar más estrechamente. Y me dice, ¿cómo ves para la gubernatura? El candidato natural. Ahora sí, ya candidato natural. Y en el 99 ya es elegido gobernador, el domingo 26 de septiembre de 1999, y se toma posesión el día 1 de diciembre de 1999 hasta el 30 de noviembre del 2005. Y él sigue con la cuestión del ramo funerario, Así en la es, política sí. y en el ramo funerario. Y ahí ya vas incursionando, porque algo de algo te iba a servir. Sí, y aparte, yo ya no podía colaborar con él porque entro a la carrera de medicina. Entonces, ¿Y en qué año entras a la carrera de medicina? yo entré en 2004, ya no me acuerdo, por ahí va. Entonces, me habla y me dice, oye, vámonos al Estado de México. ¿Y ahí qué onda? Dice, he sido nombrado delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el Estado de México. Dice, es que ahí hay alguien que va para la presidencia. Digo, oye, pero si es candidato a gobernador, es un señor que es de mi edad. Entonces, y es tocayo de mi ex patrón Enrique. Entonces digo, es candidato a gobernador apenas, pero él va a ser el presidente. En serio, sí. La veo muy vieja para que sea paloma y muy redonda para que sea huevo. Y ya sabemos la historia, sí fue. Entonces, ya lo veo antes de que tomara posesión como secretario de Estado, que es ya cuando ya empieza a jugar con las ligas mayores, que era lo que le hacía falta. Entonces, le pregunté, oye, ¿qué cartera vas a tomar ahí? Dijo, si no es Secretaría de Gobernación, es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Qué me suena? Secretario de Gobernación, ya fuiste secretario de Gobernación en el Estado, nomás lo traslapas al gobierno federal y listo. Y secretario del Trabajo, pues eres empresario y llevas buena relación con los sindicatos, también me suena, pero no fue ni lo uno ni lo otro, fue otra cartera que no es nada despreciable. Secretario de Agricultura, muy buena cartera ahí. Y luego en el 2015, cuando está medio sexenio, pues es nombrado embajador de México en Cuba. Ahí yo sí quería ir. Pero ya no hubo manera. Y bueno, nos hemos perdido un poco la pista.
entre comillas, porque hace poco me habló mi hermana, pero yo estaba dormido, no contesté, y ya es cuando, ¿qué pasó, hermana? No, pues te mandó a saludar el licenciado Martínez, lo encontré y me dijo que dónde estabas. Total, Pero fue una buena plataforma para ayudarte sí, en sí, lo que sí, fue tu carrera, del así es. intro a tu... Sí, 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 eh, yo por- andaba para arriba y para abajo como se dice, ¿verdad? Pero para todo andaba. Y entonces, y ya después me dediqué a la medicina, no me enfoqué a ningún otro lado. Medicina es muy absorbente, demasiado absorbente. De hecho, yo entré a los 38 años a la carrera de a la medicina, carrera de medicina. 38, 39 por ahí. Termino la carrera y no me titulo rápido, me titulo ya más tiempo después, pero alguien por ahí me decía, si no tienes el papelito no eres nadie, aunque seas muy bueno. Y en la cuestión del gremio, ya después de que estuviste ahí con este señor que mencionaste, de ahí en qué otro lado, ¿a dónde brincaste? Bueno, ¿Dónde? estuve en Irapuato, Guanajuato, Ajá, y luego también estuve en Zamora, en Morelia, Michoacán, porque ahí fue donde hice la carrera, ajá. En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Exactamente, porque hay mucho tiempo, ¿verdad? Mucho Sí, tiempo ahí 6 años. radicaste y estuviste mucho tiempo ahí y ahí también sacaste mucho a flote ya también la Sí, cuestión también de las capacitaciones, donde sí, todos sabemos siempre dónde te andaba podíamos encontrar, en dónde, Fer, dónde lo ¿Dónde? encontraste el doctor, En Zamora, Michoacán. en en Zamora, Zamora, Michoacán, Michoacán, sí, 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 sí. entonces ya viene otra etapa ahí, ¿verdad? Sí, esto es de cambiar, claro, y ahorita ya ando por ahí de los 60 años por ahí. Ujú. Entonces ya no es tan Ya fácil. casi, va a ser su cumpleaños muy pronto. El 24 de diciembre nada más. Voy a cumplir 60, por ahí va, por ahí va. Pero muy bien, Dios. 50 y pico, algo así. ¿Te metes a estudiar la carrera de medicina por qué? Fue algo esporádico, no fue nada pensado. Yo nunca en mi vida me vi médico. Para empezar, cuando estaba yo chico, no hace mucho, me lleva mi madre a inscribir a la primaria. Por angas o mangas, una discapacidad de tipo cognoscitivo, que no entendí yo nada, pues no me inscriben, no me aceptan. Luego, una tía me lleva a inscribir y lo mismo, una discapacidad de tipo cognoscitivo. Pero, ¿qué era esa discapacidad de tipo cognoscitivo? Un retraso mental. Entonces, no me aceptaron. Ya a los 9 años me la cambiaron por niño de lento aprendizaje. Como quieran, Ujú. gusten y manden, no entré a la escuela. Entonces, yo nada más hacía lo que veía de mis primos y aprendí a leer y a escribir. Entonces, a los 30 y... ¿cuándo? Y, oye, y me platicabas otro detalle que me encanta siempre mencionarte. Dices que todas esas etapas de la niñez, Mm. y dices, ¿qué dices? Daltónico. Ah, sí, también. Daltónico. Por eso me di cuenta hasta que llegó a la carrera. Ujú, Y sí. no me di cuenta yo, se dieron cuenta en el laboratorio de histología, Ajá. porque yo veía otros colores. Entonces, ¿Y sí tenías ese sí, retraso? sí. Ah, no, eso quién sabe. Yo nada más Porque recuerdo es que que, se lo mencionaban, se lo mencionaban, se lo sí, Lo bueno, mencionaban. rechazaron de dos Sí, escuelas, ¿no? exactamente. entonces lo que sí que yo hacía, lo que yo veía de mis primos, yo lo hacía. Entonces, a los 34 años entro a estudiar la primaria. Pero ya había hecho el curso del 84. Fíjate, fíjate. Ese y otros más, pero bueno. Entonces, yo ya sabía leer, sabía escribir, sabía física, sabía química, sabía matemáticas, sabía anatomía, sabía fisiología, sabía muchas cositas. Ujú. Entonces no me fue difícil sacar el certificado. De hecho, Trinidad tiene el certificado de primaria. Si me lo ven, tengo bigote, barba. Yo tengo el de la prepa. Sí, es cierto. Entonces, después me meto a la primaria, digo a la secundaria, la termino, que también salgo con mis bigotes, algo así. Y luego hago 3 bachilleratos, porque no sabía ni qué hacer. Entonces hago los 3 bachilleratos y dije, vamos a ver qué onda en medicina. Vamos a ver. Y pues sí estaba difícil. Y como dijo Estuvo el doctor, pesado. mi cabeza siempre ha estado en el estudio, dice él. Mi cabeza siempre ha estado en el estudio. Sí, siempre. Eso es desde que aprendí a leer y escribir. A lo mejor escribo feo, pero a veces ni yo lo entiendo, pero sí, sí, hay mucha cosa. Siempre busco la manera de Entonces estar hasta los leyendo y escribiendo. 34 empiezas a estudiar la primaria, La primaria la secundaria, hice a los 34 años. bachillerato y tomas la decisión de meterte a Pero medicina. Así fíjate es. cómo le dicen que tiene esa capacidad. Pero, o sea, a la escuela le dicen porque no hay un enfoque de un estudio como tal en ver al niño, como era el... Bueno, ya no era niño, No, güey. bueno, ya no, güey, Bueno, pero, acuérdense de una cosa. Albert Einstein también fue diagnosticado como de lento aprendizaje. Tomás Alva Edison. Llegaste a sentir rechazado? No, en ese tiempo yo no pensaba en esas cosas.
Ya hasta ahora sí, digo, hijos de su, pero qué barbaridad. Pero Sí, a sí. veces pienso, ¿desde cuándo debía haber sido médico? Bueno, Sí, sí, igual sí. y no tampoco, porque yo nunca me vi médico, jamás en mi vida me vi médico. Y esa Sí. decisión fue así, Entonces te metes a la escuela de medicina. así es. ¿Te gusta? Sí, 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 me gusta. Me gusta. Y ahí es donde yo voy relacionando embalsamamiento, o sea, vida y muerte, Vida y muerte. Ujú. que es como les decía yo hace El rato. ejemplo de hace rato. Así es, Ujú. ¿Qué la relación entre la significado, vida y la muerte. qué significado tiene la relación entre la vida y la muerte, güey? Sí, es una relación muy importante, muy bonita. Es una relación que yo así la veo, van de la mano. Se manejan muchos aspectos, como nos explicaba el doctor, el tema de la preservación, la conservación La desinfección, y exactamente, y el tema de estar en vida para sí. poder, ahora sí que mantenernos de pie. Así es, yo siempre he dicho, van de la mano. Lo que se le pone al cuerpo, ya muerto, es lo que necesitaba en vida. Así de fácil, como lo vimos ahorita. Ujú. ¿Terminas la carrera de medicina con mucho esfuerzo? Salí muy desgastado, demasiado desgastado. Desde que estuve en el internado médico, que es muy pesado, ahorita creo que no lo aguantaría para nada. Y luego en el servicio social, que es un ranchito de esos dejados de la mano de Dios, también. Entonces yo salí muy desgastado, pero bien, bien. Y luego para prepararme para el examen y todo esto, y en la primera ocasión no muy bien, hasta la segunda ocasión ya. Entonces, uno de los que me apoyó mucho fue mi patroncito, mi patrón Arturo y mi patrón Trinidad Que les mandamos un y saludo. Juan. Así es. Sí, claro, ellos tres me apoyaron mucho, muy fuerte y les mando un saludo desde aquí hasta allá, hasta ¿A donde quién? ¿A estén. quién? ¿A Trino? A Trinidad Castillo Sánchez, Arturo Piña Herrera y Juan Gallegos Pascual. Que son los que aportaron para que... Les Sí, mandamos un gran saludo a ellos tres. Aquí el sí. doctor los menciona y pues les mandamos un gran saludo. Juan Gallegos tiene una funeraria aquí en Ecatepec, aquí cerquita de Contrinidad. Está aquí en Jardines de Santa Clara y así se llama la funeraria Jardines. Al rato te voy a ver. Ok, terminas desgastado y todo, y Sí, entonces ahí entra, o cómo empiezas a unificar todo el tema de patología, del tema ah, del embalsamamiento con la medicina, güey? sí, simplemente lo voy integrando. Lo Lo vas a integrar. integro y yo entré a medicina haciendo embalsamador, así que yo todo lo vi con ojos de embalsamador. Muchos médicos que empiezan como médicos y después aprenden a embalsamar, ven todo con ojos de médico. Yo todo lo vi con ojos de embalsamador. Y acá entre nos, les voy a decir que cuando yo veía un paciente, tiene una piel que se presta para embalsamar. Ok. Ni modo, así lo veía. Sí. Pero siempre pensé en ejercer la medicina, que todavía, pero por ejemplo en San Luis Potosí no conozco a nadie. Me refiero del medio. Lo que debo hacer ahí es meterme a la asociación de médicos. Y entonces, ahora sí, digo, porque Sí. se me atora un chamaco y qué onda. Entonces, esa es la importante ahí, que hay que conocer a la gente del medio para poderse uno desarrollar. Y en un momento dado, ¿qué hago? Hay una especialidad que yo no tengo, ¿Con quién me acerco? ¿Con así quién es. me ¿Con, apoyo? con quién Sí. lo refiero? El Sí, paciente. exacto. Y listo. Pero necesito meterme al medio. ¿Cómo te hiciste de tanta fama y con ser esa persona tan importante en la industria funeraria como para los embalsamadores? Bueno, fama no sé si haya fama o no, pero yo lo que sí recuerdo mucho es que siempre fui muy aventado. Por ejemplo, en el curso del 84 se da el primer caso de SIDA en Monterrey. Aquí en México fue en el 83. Que fue la etapa cuando bueno, los ochentas, Sí, cuando se vivió lo del VIH. sí. Y en el 84 me toca un caso, precisamente en el curso en agosto, en Monterrey. Y nadie le quería entrar. Y yo, muy aventado, yo lo hago. Entonces, parecía astronauta. Nadie me quería saludar ni nada, pero bueno. De hecho, a Monterrey le empezaron a decir Montegay y al Cerro de la Silla del Cerro de la Sida. Eso me dio un cierto
una cierta proyección. La otra, empezando a embalsamar casos de largo plazo. La otra, empiezo en los 80 a embalsamar casos anatómicos. Es decir, los casos anatómicos para las facultades y escuelas de medicina. Y estos no son de un día para otro. Estos casos tardan muchos meses para sepultarse o cremarse, incluso hasta años. Por ahí, Toño Martínez, compañero, mando un saludo. Toño Martínez me habla, él está en Celaya y yo estaba en ese momento en la carrera. Saludos al estimadísimo Así Toño. es, don Antonio. Y me Saludos. dice, oye, ¿puedes embalsamar unos cuerpos? Sí, pero van a estar 2 años. No le hace. Entonces los hago en el CEMEFO de Celaya. Fueron 4, 2 una semana y 2 otra semana. Esos cuerpos estuvieron en la Universidad Latina de América de Celaya. Estuvieron 8 años, al final de cuentas. Por ahí, yo me supongo que Toño debe tener esas evidencias. La evidencia. Fueron esos 4 casos y fue donde dije, no, sí podemos. Pero al principio no fue fácil, porque un embalsamador anatómico no puede hacer un embalsamamiento. Un embalsamador funerario no puede hacer un embalsamamiento anatómico. Tiene que tener ciertas Mucho cosas. conocimiento, sobre todo. Unos cambiecitos, pero que dan una diferencia del cielo a la tierra. Bastante. ¿Qué tipo de cambiecitos? Por ejemplo, un caso de embalsamamiento funerario, pues se avientan 3 o 4 horas. Bueno, hay unos que 40 minutos. Entonces, en el embalsamamiento anatómico, de 3 a 5 días. Ahí es donde se mete una solución 40 litros por lo regular. De 36 a 40 litros de solución. ¿Va a quedar hinchado? Sí, claro. Va a quedar bien hinchado. Pero al mes va a estar como si nada. Y ya no se mueve de ahí para nada. Y saber qué aplicar, sobre todo. Sí, es un poquito diferente la fórmula, pero por eso hay algunos fabricantes de químicos que venden precisamente químicos para embalsamamiento anatómico. Por ahí algunas marcas como en Estados Unidos. Pero fíjate la importancia. ¿Usted qué cree que ha sido su detonante del seguir con la evolución de los años? Bueno, primero que nada, yo soy muy dado a leer. Me da mucho por leer. La pasión de él es leer. Sí, bastante. Leo bastante, a veces no lo entiendo y si no lo entiendo lo vuelvo a leer. Y desgraciadamente los mexicanos no estamos muy acostumbrados a leer. Podemos tener libros, pero no los leemos. Y si los leemos, no los entendemos porque nos falta una lectura de comprensión. Oiga, hace ratito teníamos un gran amigo que tenía un librero con unos libros bien bonitos, güey. ¿Pero qué crees? En su empaque original, güey. Bueno, lo que pasa es que los acaba de recibir. Ah, según él, los acaba de recibir. Los acaba de recibir ahí en la mañana. ¿Y usted qué opina lo mismo que Miguelito? Que dice que los embalsamadores tienen que estar leyendo constantemente. Por supuesto, claro que sí. Si no leemos, se nos va a olvidar. Se nos olvida y bueno, dice un dicho por ahí, ¿no? La práctica sin teoría no sirve de mucho. Y la teoría sin práctica es letra muerta. Así de fácil. Así de simple y así de sencillo. Excelente. Los 3 mejores ejemplo. libros que usted pueda recomendar, doctor. Perdón? Los 3 mejores libros que pueda recomendar. De embalsamamiento. De embalsamamiento. Sí, Todos sirven. No hay ninguno, No. hay ninguno para ti que digas Ahora, no, todos. Un libro que reúna todo, no creo. Hay que leer anatomía, fisiología, tampoco a nivel medicina, ¿no? Con que sepamos lo más básico es suficiente y entendemos muchas cosas. Por ejemplo, nos vamos a hacer hábiles para, por ejemplo, hay quienes nada más levantan una vena y una arteria y tienen el síndrome del siempre y nunca. ¿Cuál es este síndrome? ¿Cuál es ese, doc? El síndrome del siempre y nunca es siempre voy a embalsamar por yugular y carótida, nunca por femorales. O al revés. Siempre voy a embalsamar por femorales y nunca por sí, o puede ser otras más, ¿no? Y puedes efectuarlo Sí. Por muchos puntos. El hecho es que nos abramos un abanico de posibilidades para tener éxito. Y si conocemos más, tenemos más posibilidades. Si no, vamos a hacernos una desventaja. Entonces, muchos dicen, tengo tantos años de experiencia, pero nada más hacen lo único que hacen es un solo procedimiento, no hay más. O sea, tienen 10, 15, 20 años, no sé, haciendo lo mismo. Pero experiencia o práctica no hay. Fíjate qué excelente observación hace el doctor para que todos los embalsamadores
y los funerarios pues lo tomemos en cuenta y que venga la praxis, Sí, sí, sí. doctor? Y algo muy importante, siempre, siempre con respeto al cuerpo, siempre. Siempre con respeto al cuerpo. Por ahí van a ver con el profesor Trinidad Castillo, van a ver siempre que él habla mucho del artículo 346 de la Ley General de Salud, que nos habla de que hay que tratar los cuerpos con respeto, con dignidad y con consideración. Y eso siempre, ahora sí, si se tatúan, tatúense ese. Así luce una liberación de mariposas para despedida. Recordemos y celebremos la vida de quienes ya no están con nosotros. Vidas que merecen volar alto, porque el amor no se va, se transforma. Cada ala que vuela guarda un recuerdo, una historia, un nombre. Cada recuerdo es un tesoro que guardamos en el corazón, como joyas en el cofre de la memoria. Y así como las mariposas emergen de su crisálida y ascienden hacia la luz, nuestros recuerdos también se elevan, transformándose en esperanza y amor eterno. En el silencio del adiós nacen alas nuevas. Cada mariposa que asciende es un recuerdo que florece en el cielo, vuelo suave, luz que permanece. Porque el amor, como ellas, nunca muere, solo se eleva. Un homenaje puede ser más que un adiós, puede convertirse en un momento inolvidable. La liberación de mariposas transforma la despedida en luz, emoción y memoria viva. Haz que tu ceremonia tenga un significado profundo y único, en honor a quienes han partido y permanecen para siempre en nosotros. Libera mariposas vivas con Granja Papilla Mariposas. Una despedida puede convertirse en un recuerdo luminoso, un homenaje que honra la vida con belleza y significado. Si deseas una ceremonia distinta, cálida y con simbolismo, esta es una manera hermosa de decir adiós y recordar con luz. Hazlo único, hazlo significativo, hazlo inolvidable. Elige tus cajitas para homenaje y contáctanos. Te acompañamos con respeto, cuidado y mariposas vivas listas para elevar tu ceremonia. 3 embalsamadores que le hayan marcado un antes y un después en su modo de pensar en el momento, porque cada que vamos creciendo vamos cambiando nuestra mentalidad y nuestra forma de pensar. Así es, y en toda tu etapa, porque mira, inicias desde los 12 años y es una excelente y magnífica edad para iniciar en una trayectoria De 49. a tu edad que tienes, o sea, tienes 4 décadas y 5 años de ejercer esta linda profesión, ¿sí? Y lo haces con empatía, con amor y dices siempre con aquella fuerza, un guerrero del embalsamamiento. Sí. Así Bueno, es. a mí el primero que me marcó en el aspecto de embalsamamiento fue el licenciado Benito M. Flores. Benito de Flores. Primero que nadie. Hay muchas personas, pero el primero fue el licenciado Benito M. Flores, de quien aprendí bastantes cosas. Era muy estricto. Si no le gustaba la sutura, quítale la sutura y hazlo bien. Cualquier cosita. Bueno, entonces, él es uno. Otro es Roberto Cantú Garza, que ya también murió, Beto Cantú. Él empezó a los 10 años, ¿sí? A los 10 años empezó a embalsamar. Toda su vida se la pasó en la funeraria. Y ahí murió. Pero bueno. Otro. Es que muchos. Está Gerardo Terán Moreno, Mario Sapiain, Juan Manuel Martínez. Todos ellos son, pues, los recuerdo con mucho, bastante, muchos los recuerdo. Hay muchos. Está don Samuel Flor Navarro. Don Samuel Flor Navarro juntaba mucho el agua de lluvia para embalsamar con el agua de lluvia. Fíjate. ¿Por qué? Hay un libro que se llama Los principios y prácticas del embalsamamiento, de Frederick Darko y Clarence Stroop, que era la Biblia en aquellos años en las universidades de Estados Unidos, y ahí dice o menciona que para embalsamar no hay nada mejor que como el agua de lluvia. Y acuérdense que lo que hoy es una gran verdad, mañana va a ser una gran mentira. Ahora ya no es así, pero de ahí lo sacó él. De ahí lo sacó y De ahí viene. don Samuel Flor Navarro egresó junto con don Benito, del señor grande, don Benito M. Flores, Benito Martín Flores Peña. Los dos egresaron del Commonwealth de Houston, Texas, en 1938, si no mal recuerdo. Y se asociaron y pusieron una funeraria en Monterrey que se llamó Funeraria La Moderna. Y ya después cada chango a su mecate. Bueno, eso es lo que me platicaban los viejos, ¿no? Y ellos usaban líquidos para embalsamar, pero los traían de allá. Uh-huh. Por ahí hay todavía muchas botellas
de vidrio. De vidrio, de las que De vidrio, platicábamos, sí. Bello. Así es. Pesadas. Y no existían las máquinas para embalsamar, eran a gravedad, eran unas botellas Sí, unas botellas de vidrio, de ¿verdad? vidrio que se llamaban irrigadores, percoladores o también les llamaban embudos. Y eran embalsamar a presión atmosférica. En otras palabras, a gravedad. A gravedad. Que la presión a gravedad es una presión excelente Sí, claro, por para el supuesto. tema De hecho, de la inyección. mucho tiempo se hizo así. Y alrededor de 1935 se da un gran salto porque se revoluciona la física, la química y las matemáticas del embalsamamiento, precisamente con la llegada de la máquina de embalsamamiento y la introducción de los agentes activos de superficie, de los químicos para embalsamar o agentes surfactantes, como les quieran llamar, los agentes penetrantes. Porque permítanme decirles que anteriormente, del 35 hacia atrás, las soluciones se preparaban con 32 onzas o 2 botellas de fluido arterial en un galón de agua. Ahora ya se pueden hacer con 4 onzas en un galón de agua. Yo no estoy diciendo que lo usen así, pero todo va a depender de cómo se pueda, incluso hasta menos de 4, 3, por ahí. Depende del fabricante Dependiendo también peso, volumen y cantidad obviamente, del cuerpo. Así es. A mí me gustaría, Chaparrito, si me lo permites, Sí, adelante. yo lo tomo como un referente que es como como el padre mexicano del embalsamamiento, porque él empezó a los 12 años, en 1980 y tantos, ¿sí? 79. En el 1979. 79, perdón, 1979, pero en aquella época apenas el proceso de embalsamamiento había llegado a México. Y es que a partir de los 80s. Eran Bueno, los pininos, ¿estamos en lo ¿sería? correcto? Sí. ¿Sería En correcto? realidad, el embalsamamiento como tal, como funeraria, sí llega más o menos en ese tiempo. Pero sí había embalsamadores, eran los médicos. Sí, En ese tiempo, el joven que entraba a una escuela o facultad de medicina, lo primero que aprendía era embalsamar, porque ellos mismos se encargaban de embalsamar los cuerpos que utilizaban. Para utilizar para la práctica. Así es, y acuérdense que también aquí había traslados del siglo XIX. Antes se hacían Sí. en barco. Entonces, decía el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos, que ahorita no lo recuerdo, pero recuerdo bien que decía que en el puerto de salida, por decir algo, Veracruz, tenía que estar el cuerpo con un mes de anticipación. ¿Cuánto tardaba el cuerpo de Veracruz a Europa? 1 mes y medio. 2 meses y medio estaba por regular el cuerpo. Y el cuerpo estaba en perfectas condiciones. Y el mismo código decía que si el cuerpo olía, va para abajo, o sea, se va al Sí, mar. no subía. No subía, O lo echaban al mar. O lo arrojaban al mar. Ay, Sí, yo así lo entendí. sí. Pero bueno, el embalsamamiento tiene mucha... sí, pero, Estamos hablando de ya mucho pero estamos tiempo. hablando de los Sí, 80. pero ¿no? En los 80 no había, si me corrige, no había tanto químico para embalsamar, nada más existía una marca que se llamaba Corsa. Y que lo y traían, estaba en lo traían de Monterrey. Estados Unidos, porque Pero los de Oaxaca no iban Había, por él a Estados había muy Unidos, pocos güey. embalsamadores. Había muy Casi poco- todos estaban en la frontera. En la frontera. Había muy Así poco embalsamador. No había ni instrumental, ni bomba, Mm. ni había químicos, ¿no? Justamente por eso se hicieron los cursos. Los cursos. Se empezaron. El primer curso que yo tengo evidencia fue aquí en la Ciudad de México, en el Hospital General, en 1964. Ese lo impartieron instructores del San Francisco College. Y de ahí, de ese curso, conocí a varios. Entre ellos, Óscar Hernández Rubio, de Funerales Hernández. Sí, también de San Luis. Es el papá de ellos. Conocí a Reinaldo Manzanares, de Acapulco. Ahí tenemos una compañera en la Universidad Veracruzana, sí. con Mara. ¿A quién más conocí? A Roberto Cantugarza, era el más chico en ese momento. Entonces, y fue el último en morir, por cierto. A los demás no los conocí porque ya habían muerto, pero de ahí conocí fácil a 5 personas. A García de Musquis, Coahuila, ya los conocí grandes, pero bueno. Y ellos, yo vi los certificados, estaban en inglés, ¿sí? Y el otro, el que les daba la Asociación de Propietarios de Funerarias de la República Mexicana, AC, les daba uno en español, una constancia en español. Y aparte estaba ANFADAFREM. ANFADAFREM era la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Funerarios de la República Mexicana, AC, que ya no existe, claro. Ni la asociación que les dije de funerarios. Esta desapareció en 1983. Que esas asociaciones en esas etapas eran muy reconocidas, bueno, porque marcaban, todos los fabricantes de ataúdes.
Sí. de nuestro México. Y hacían ¿Verdad? Sus pachangas. reuniones, en sus reuniones. Sobre todo en septiembre, el 16 de la noche mexicana. Pero bueno, y todos estos días desaparecieron y en 1983 desaparece la de funerarios, siendo su último presidente el licenciado Manuel Flores Treviño. Él fue su último presidente y se acabó la asociación. Y ya después vinieron otras, ¿no? Y ¿quién más? No, pues nada más esos fueron los únicos que han estado. ¿Y cómo ha vivido desde el inicio hasta ahorita de cómo va el embalsamamiento en México? Bueno, hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas, no nada más en el embalsamamiento, simplemente en la fabricación de ataúdes. Yo veo una diferencia muy grande. Antes los ataúdes eran unos ataúdes muy bien fabricados, con una lámina, yo no conozco de eso, pero una lámina muy resistente. Les ponían un calibre muy grueso. Y unos travesaños que hay para que no se pandearan, como dicen, y los pintaban al horno. Me acuerdo mucho porque yo me metía. Y muy mencionado lo hermético, ¿verdad, doctor? Sí, lo hermético también. Y sobre todo, Industrias Arga era el que más hacía herméticos y en acero inoxidable. Arga era parte de Gayoso. Eusebio Gayoso era el tercer Eusebio, porque hay que recordar que Gayoso fue en 1878, si no mal recuerdo. Entonces, el señor... ¿Cuándo Porfirio Díaz? Sí, Porfirio Díaz fue el que les dio su papelito, y el presidente, pues era el presidente. Entonces, don Eusebio Gayoso, que era un español, a su hijo le pone Eusebio Gayoso, y luego así se fue el nombre. Y conocí yo a uno de ellos. Entonces, me acuerdo que nada más tenían en Sullivan, en Félix Cuevas, nada más tenían 2 funerarias, era todo. Pero algo que sí me llamó la atención fue Industrias Arga. Arga, que también era de ellos. Arga quiere decir Arturo Gayoso. Doctor, y de ahí, de esas empresas de las cuales estás hablando, mencionando, ¿no te tocó conocer a ningún embalsamador de esa época? Muy No, pocos. Casi todos en la frontera. Casi todos norte. Todos en la frontera. Pero aquí en lo que era la capital no te tocó. No había. No había. Sí, porque me imagino que, bueno, ellos... O a lo mejor había, yo ni cuenta me di. Sí, porque igual ellos pues tenían sus embalsamadores con el tema de ya tanto renombre y tanto prestigio aquí en la ciudad, en la capital, y pues tenían su gremio de sus embalsamadores, me imagino. Les voy a hacer un comentario, una anécdota que viví. Vino en aquellos años el señor Arnold Johnson Dodge. Que es... De la Dodge. De la Dodge. Así es. Y estaba hablando técnicas y hablaba los beneficios de su producto. Y por ahí sale una persona y le dice, oye Arnold, fíjate que yo he usado tu producto y de 10 cuerpos, fácil se me descompone en 3. Se le quedó viendo el señor Dodge así con ojos de... Muy feo. Entonces le dice a Arnold, dice, mira, yo tengo muchos años embotellando líquidos para embalsamar. Y hasta el día de hoy no he podido embotellar cerebros. Órale, ándale. Y estábamos, pues ya se imaginaron, riéndonos. Y me preguntan, ¿qué dijo? Es que eres muy malo para utilizar el producto. Pero bueno, y así como eso, hay muchas anécdotas, demasiadas. De algunas me acuerdo, de algunas otras no. Y me aprecio tener buena memoria, pero no siempre, o sea, menos que las mujeres. Pero bueno, entonces decía yo que aquí en México, me refiero a Ciudad de México, nunca hubo una buena relación entre el norte y la Ciudad de México. Las ciudades que más tenían cursos de embalsamamiento, Guadalajara, Monterrey, y México no. Y Monterrey sobre todo por la cuestión de la frontera. Sí, ¿verdad? bastante. Que estaba cerca de la frontera y manejaban toda esa Cuando había un traslado hacia Estados Unidos, de México, de cualquier parte del país, hacia Estados Unidos, no, pues ya los gringos decían, híjole, viene de México, ¿cómo vendrá? Entonces, esto nos puso en un entredicho, ¿no? Y fue cuando muchos fueron los que empezaron a promocionar los cursos, entre ellos el señor Cortés, que de los que hicieron Atembal, el señor Cortés, Pepe León Martínez, el doctor Mario Lacape, había un ingeniero que se apellidaba Messi, no sé si vendría con el profesor Lacape, venía
Ibarra de El Salvador. ¿Cómo se llamaba Era Ibarra, pero ¿cómo se llamaba este hombre? Bueno, se me fue. Venían de Estados Unidos, también venían muchas personas y bueno, se empezó a regar. Sí. Entonces se da el boom del embalsamamiento. El único que daba los cursos era Tembal. Eran cursos de 2 meses donde eran estar ahí, estar... Presenciales. Sí, no había nada más. Sí. Y yo digo que como no había celulares, pues, Ni la tecnología que manejamos ahorita, ni las no. redes sociales famosas. Y entonces era estar ahí. Y había examen, a final de cuentas. Un examen que nos ponían los 3 sinodales, los 3 instructores. Y el que pasó, qué bien. Y si no, pues Dios te bendiga, ¿no? Y a pesar de que no tenía el reconocimiento de validez oficial de estudios, sí tenía la seriedad que se le tenía que dar. Porque Atema lo hacía serio Sí, y tenía esa atracción de con esos directivos de que se enfocaran al estudio. Indudablemente, parte fundamental de esto fue el licenciado Benito M. Flores. Él era muy Muy estricto. bastante estricto. Entonces, él así era. Y bueno, y después empezaron a morir las personas, otros se fueron saliendo. Y bueno, ahí estamos. Yo seguí hasta todavía. ¿Todo Hasta el sigue siendo presente. parte de Atembal? Sí, todavía. Y Atembal, para mí es el pilar del embalsamamiento en México. Atembal, obviamente sus directivos que le han hecho muchas ganas. Hasta la fecha y siguen. Sí. Y lo que viene, ¿verdad? Sí, y le han metido mucho tiempo, y por qué no decirlo, yo creo que hasta dinero de su bolsa le han puesto, porque pues esto cuesta trabajo, dinero y esfuerzo. Y entonces ellos le han metido con todo cariño, con todo amor, todo esto. Y entonces se vino el boom y empezaron a capacitar a demasiada gente. Se empezó sí, así es. Y de ahí, los que tomaron cursos ahora están capacitando gente. En O- realidad, muy pocos, porque cuando el primero y segundo curso que se dieron en Guadalajara, los dieron unos gringos. Entonces, estos gringos dicen, ¿saben qué? Ya no vamos a poder venir, son 2 meses. 2 meses que dejamos el trabajo tirado allá. Y les dicen, tomen un curso de formación de instructores. Los tomaron 10 personas. Benito M. Flores, Gerardo Tal Moreno, Mario Sapiain, Juan Manuel Martínez, Raúl Sáenz Palacios y otros 5 que se me fueron. Pero bueno, de ellos nada más 4 lo ejercieron. Que fueron nada más Raúl no, los demás sí. Yo no sé si todavía iba Raúl o no, pero yo digo que no, pero bueno. Entonces, ellos fueron los que hicieron fuerte los cursos y traían gente de Estados Unidos, de Canadá, de muchas partes, para abrirnos más los ojos porque estábamos muy cerrados. Y había algunos que empezaron a aprender a levantar vena y arteria y para de contar. Formol crudo. Claro, Como decimos, el paquete vascular. Sí, así es. Y formol con agua y colorante para tamales. Y paren de contar, era todo. Era todo lo que se hacía. Y hay algunos que todavía, pero esperemos que ya poco a poco se vaya acabando Pero eso. bueno, ya ahorita ya con esta modernidad, ya que vamos evolucionando y el tema de los fluidos, el Sí. químico de nuestro México, Ahora ya hay más. que ya hay más marcas Así es, más en marcas. el mercado y cada vez están saliendo más marcas, pues ya lo que tenemos que hacer, tomar la capacitación, no dejar de capacitarnos y tener la constancia, así como el doctor la ha tenido, que todos la tengamos. La Y apliquemos. nunca terminamos de aprender. Esto es, el embalsamamiento es de aprender y de reaprender y volver a aprender. Aquel que diga que ya no tiene nada que aprender, tiene razón, ya no tiene nada que aprender. La soberbia cierra la mente y adiós, ya no hay nada que aprender, ya no le entra nada. Y hoy por hoy, ¿cómo ve que ya hay cursos hasta por debajo de las piedras? Yo digo que todo está muy bien, en lo que sí estoy en contra es en la mala calidad. Que hagamos bien las cosas, ¿verdad? Sobre Claro, todo. yo Y que creo- nos acerquemos a alguien que nos dé una buena instrucción y una buena enseñanza, sobre todo los métodos. Por ejemplo, ahorita las carreras, aunque la ley no nos pide título y cédula para ejercer embalsamamiento, hay 2 universidades que los otorgan. Si se obtienen, que bueno, si no, no pasa nada.
nos pide un diploma que sea legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes. Y en base a esto se registra al embalsamador, ya sea que se le dé un permiso, una autorización o un registro. Y eso es suficiente. Pero ahorita se dan muchas cosas. ¿Cómo qué? Pues hay algunos que dan cursos de una noche, algo así. Y no, esto no es. Entonces, fíjense, la carrera en la Universidad Veracruzana son 2 años. En la Autónoma de Nuevo León son 3. Y ahí vamos, ahí vamos saliendo, ¿eh? No nos la sabemos de todas. Ahora de un día para otro. Ahí se Dijo el los doctor dejo, ahora de 24 horas, pues bueno. ahí se los dejo en él. ¿Qué cree que nos hace falta, Doc, para que terminemos de creérnosla que somos embalsamadores y que tenemos que tomar la seriedad Nos hace falta correspondiente? no ser soberbios. No sé, señor. No ser soberbios, practicar la humildad. Y reconocer lo que no sepamos. Porque todos decimos, yo lo sé todo. No es cierto, no sabemos nada. En este mundo no podemos saberlo todo. Fíjate, Así es, qué excelente. qué palabra. Hablemos del tema de químicos. Químicos. En los años 80 estaba Corsa nada más, con Estaba Corsa. 3 productos, Poco a poco fueron saliendo los demás. fueron evolucionando. Ujú. Y empieza Corsa y luego ¿quién empieza? Bueno, ya después de Corsa no supe quién siguió. Pero bueno, lo que sí sé es que se empezaron con 3 productos allá a finales de los 70s, principios de los 80s, por ahí va. Salen con el hidropitone, Index 30, se llamaba así porque antes al edema se le conocía como hidropesía. Y este era para este tipo de casos. El Formatone es un Index 25, era para los llamados casos normales. Normal. Y el cabecilla Tony, para las cabezas, era todo lo que había, para de contar. Después de ahí ya empezó a salir el Disolvex, que es el de pre y coinyección. Y luego sale el Enduro, que es el compuesto endurecedor para los órganos. Y luego el Preservo, que es el polvo preservador. Y luego sale el polvo sellador de incisiones y el sellador en laca. O sea, uno en... Como pegamento. Exacto. Ese formó una película sobre las suturas. Y poco a poco se empezó a salir otro de cavidades. Y que era también Corsa de saca olores. el que es sin olor, que Sí, sale sin olor. se llama de olores. Y esta fórmula se la vendió la Pierce Chemical Company al señor Cortés. Ambos estaban en Texas, en Fort Worth, en Dallas, pues. El aeropuerto de Dallas está en Fort Worth. Entonces, ahí en la calle Bronces, donde está Pierce. Esta fórmula se utilizó con mucho éxito durante la Segunda Guerra Mundial para atraer a los soldados de Estados Unidos hacia su país. Ahí fue donde se probó mucha eficiencia. De que era calidad. Así es, y sigue siendo. Ujú. Y Sí, sigue hasta siendo. la fecha sí, una marca igual también Y, muy reconocida. Y después de eso, para esto déjenme decirles que las patentes nada más duran 20 años. Una patente dura 20 años. Sí, es igual que en los medicamentos. Ujú. Un líquido para embalsamar debe tener un nombre comercial, se me ocurre Index 30. Perdón, un nombre genérico, Index 30, y el nombre comercial. Por ejemplo, Dodge Corsa, tienen un nombre genérico, un Index 30 y el otro también tiene 30. Nombre comercial, Hidropitone, y el otro tiene Introfiant. Cada uno tiene su nombre. Es como los medicamentos, el nombre genérico y el nombre comercial. Pero, y al igual que los medicamentos, se terminan a los 20 años la patente, cualquiera la puede, no cualquiera puede hacer, ¿no? Más con que la sepan. De hecho, para hacer líquidos para embalsamar no es cualquier cosa. Hay que pesarlos. Es a lo que le iba a decir, doctor. Platíquenos un poquito del tema de cómo se hace un químico para embalsamamiento. ¿Qué es lo que Sí, lleva? ¿qué es lo que lleva? Y la importancia de entender que es mejor comprar un químico a hacer el famoso huachicol de formol, que es formol, aceite, colorante vegetal Así es. y tantas cosas que le avientan a- Bueno, primero que nada tiene que tener preservadores o también llamados fijadores. Estos puede ser el formaldehído, los alcoholes, las sales inorgánicas, párenle de contar.
Luego el grupo de los germicidas o antibacterianos. Debe tener también anticoagulantes, que estos a la vez sirven como tratamiento de agua para las aguas, es decir, para ablandar el agua. El agua dura no sirve. Suavizarla. Para suavizarla. Luego, en los modificadores de fluido, los plastificadores también se les conoce, los reguladores de pH, están los humectantes, están los surfactantes, que son los que van a hacer la penetración de la solución. Si no hay este químico, no va a penetrar jamás. Ese es en parte el que les digo que se descubrió en 1935. Los surfactantes. Entonces, está el grupo de los tintes. Todo esto ya lo hace el fabricante, ¿eh? Esto está completamente hecho por químicos, son científicos, están preparados en eso. Ellos son expertos. Y el embalsamador no es científico. Para nada, ¿no? O sea, Ok. Ni digo, químico. Ni nos vamos a sentir químicos. no, aparte que el embalsamador no tiene el entrenamiento para hacer químicos, ni tampoco tiene los aparatos, no tiene nada. Hay algunos ingredientes que se pesan ¿se han visto las básculas para pesar el oro? Por gramos. Miligramos. Miligramos. Se pesan así, cualquier cosita. Y unas especies de batidoras, unas centrífugas, unas cuestiones muy los especiales. Contenedores deben ser de acero inoxidable. De acero inoxidable, exactamente. Y tiene que ser acero inoxidable porque A es una el que cierta, no lo altera. a una cierta capacidad. A revoluciones por de minuto. revolución por minuto, ¿vale? El homogeneizador tiene que llevar ciertas revoluciones por minuto. No es por nada, pero unas revoluciones de más, unas de menos, cambian todo. Entonces, y no todos los productos son iguales. Por ejemplo, el 20, el 25, 30, todos son diferentes. Tienen diferencias sutiles para muchas cosas. Por ejemplo, un 30 podemos utilizarlo para deshidratar, mientras que un 20 para humectar. Lo importante aquí es darle ese equilibrio de agua en el cuerpo, en los tejidos. Si tiene mucha agua, deshidrátalo. Si le falta agua, huméctalo. Si está normal, consérvale su estado. Entonces, ahí hay que jugar con la química, literal. Es decir, debemos observar qué cambios vemos si le ponemos 6 onzas a un galón, o 4 a un galón de agua. Ponerle otras 2 onzas más y otras 2 más y ver los cambios que se van dando en los tejidos. Haciendo esto se van a dar cuenta de los cambios que se dan. Y vamos a ver que, oye, una solución con poca concentración me está humectando. Oye, una solución con mucha concentración me está deshidratando. Y entonces cuando vamos a empezar a entender muchas cosas. En aquellos años así le hacíamos, por pura observación. Entonces, ahora, los aditivos, muchos dicen, no sirven para nada. Sí sirven, ¿cómo no? Sí, los aditivos son los que hacen mucha magia. Vamos a suponer, ustedes pueden embalsamar perfectamente bien un cuerpo con el arterial, pero los aditivos son para enaltecer los resultados, para darle mucho más empoderamiento a los resultados. Con eso sirve. Por ejemplo, hay que quitarle la dureza al agua, porque la dureza del agua no nos sirve. La dureza del agua se debe más que nada al calcio, y la coagulación de la sangre también se debe al calcio. Entonces, meterle calcio... Calcio con calcio. Vamos a tener muchos coágulos y no se va a drenar perfectamente bien. Aparte de eso, los iones de calcio se van a pegar a las membranas de las células y van a tapar a esos poros microscópicos por donde tiene que entrar la solución. Entonces, si están tapados los poros por los iones de calcio, vamos a hacer semiembalsamamientos, que estoy seguro que muchos lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué se requiere ahí? Pues un anticoagulante que sea un quelante. Es decir, el quelante es para que le quite esos iones de calcio a las membranas de las células y pueda penetrar perfectamente bien el cuerpo, la solución a las células. Entonces, el embalsamamiento en realidad, aunque lo hacemos por arterias, y muchos decimos, yo practico el embalsamamiento arterial, la verdad es que el decirlo así, estamos equivocados, porque el embalsamamiento en sí no es arterial. Las arterias solamente son el conducto para llevar el producto químico a su destino final, que son los capilares y las células. Y no vamos a hacer otra cosa más que lo que se hizo en vida. Donde se daba el metabolismo del celular, es lo que se va a hacer. Todo se utiliza de acuerdo a cómo fue en la anatomía y la fisiología en vida. Y se utiliza eso.
Cuando muere una persona, me refiero a la muerte somática, las células están vivas. Entonces es lo que aprovechamos para embalsamar. No que nosotros lo matemos, las células están vivas, pero es lo que aprovechamos. El cuerpo ya estaba muerto. Y también es muy importante hacer notar que nosotros cuando nacemos estériles, me refiero a que no tenemos bacterias. Nuestro intestino está sin ninguna bacteria, hasta que empezamos a comer comida, que papillitas y todo eso. Entonces es cuando se nos coloniza el intestino de bacterias. Bacterias que van a ser buenas para nosotros, porque nos van a cuidar. Digamos que nos dicen las bacterias, yo te voy a cuidar de los tacos que te comes de salmonelosis, de cólera, pero a cambio me vas a dar de comer. Sí, no hay problema. Entonces, espérate, déjame, te digo otra cosa. Si no me vas de comer, te voy a comer a ti. No hay tos. Y resulta que cuando morimos, esas mismas bacterias son las que nos hacen el proceso de descomposición. Por ejemplo, no sé si ustedes se han preguntado en alguna ocasión a qué se debe el gas de los intestinos, que a veces está muy fuerte. Tenemos una bacteria que se llama Clostridium perfringens. Para los ingleses es Clostridium welchi. Entonces, esta bacteria es el bacilo del gas y es la que nos va a estar haciendo los gases. Y en el cuerpo, ¿qué va a pasar? Se va a manifestar con una gran talla, mucho gas. Y la Escherichia coli también es el ajonjolí de todos los moles, se anda metida en todos lados. Y todas esas bacterias son las que nos van a provocar la descomposición. Así como nos cuidaron en vida, nos van a descomponer en muerte. Así de fácil. Porque necesitan alimentarse. Así es. Ahora, Bueno, ¿qué pasa si la persona muere de bebito sin las bacterias? Se va a descomponer por autólisis. Nada más. la autólisis, la descomposición de la sangre. De las células. De las células. Por las mismas enzimas. Tenemos la descomposición bacterial y enzimática. Entonces, si no tenemos bacterias, pues por las enzimas, pero de que nos carga, nos carga. Y el consejo que le da a todos ellos que todavía utilizan formol directo puro. Bueno, el formol crudo no es correcto porque hay que recordar una cosa muy importante. El formol crudo tiene 40% de gas por volumen y el 37% es de peso. En pocas palabras, el 40% de la mezcla de formol o formalina, como le quieran llamar, el 40% es gas formaldehído real en solución. Y el 60% es agua y solventes. Para ser exactos, 15% es metanol y 45% es agua. Entonces, lo que realmente tenemos es una solución al 40%, no hay más. Entonces, si alguien les dice, es un índice más arriba del 40, no es cierto. Pero, ojo, también puede haber que sí, sobre todo en los de cavidad. Por ejemplo, podemos ver un índice 50. Ah, caray, no dijo aquel que no había arriba del 40. Bueno, ahí hay que considerar que hay potencializadores que nos van a dar un efecto a un índice 50 si lo existiera. Ahora, eso se va a dar en los de cavidad, no en los arteriales. El más alto que podemos encontrar en arteriales es 36. Les voy a decir una cosa, ¿cuánto se hace? Supongamos que vamos a Una conversión. Supongamos que vamos a hacer 100 litros de fluido, un 36. Vamos a ponerle 96 de formol y 4 de los aditivos. De los aditivos. O sea, los ingredientes que vimos hace rato. Uh-huh. Entonces, si lo trasladamos a una botella de 500 mililitros, quiere decir que 480 mililitros son de formol y 20 mililitros de aditivos. Sí. O sea, si se fijan, es muy poquito el espacio. Por eso es muy importante que los fabricantes busquen que un ingrediente no haga una sola función, haga varias. ¿Me explico? Para que lo complemente. Sí, y buscar la manera de que sean sales, no que sean líquidos, porque se nos dispara. Entonces, así está la cosa. Ahora, hablemos del tema de las marcas mexicanas de químicos. ¿Qué opinan? En la actualidad. Yo digo que vamos bien, y estoy seguro que están viendo la manera de mejorar, estoy seguro. Hay que considerar que cada 10 años hay que cambiar reformular, porque recuerden que las bacterias van haciendo resistencia, así como a los medicamentos, también lo hacen a los líquidos para embalsamar. Y las diferentes
enfermedades que van Llegan, ¿no? propagándose. Y ahora sí que, bueno, como ya ves lo que fue la pandemia en la cual vivimos, ¿sí? ¿Qué decíamos? ¿Y lo podemos embalsamar? Sí, y en realidad sí, porque esa bacteria, ese bacilo, ese virus, perdón, siempre ha vivido con nosotros. El coronavirus siempre ha vivido con nosotros. Si nos pega por el lado de los intestinos, nos da diarrea. Y si nos pega por el lado de los pulmones, pues lo que nos causó, ¿no? Ujú. Ahora, ¿por qué no va a los niños? Los niños no tienen, qué bueno, los niños no tienen desarrollado el receptor para coronavirus. No lo tienen. Entonces, ellos no lo desarrollaban, pero eran los que llevaban a los abuelos. Les llevaban el virus. Entonces era, Y es donde se propaga. sí, el virus es una estructura molecular con capacidad infectante. Ahora, doctor, ¿cómo ve el embalsamamiento en México en 10 años? En 10 años, Estamos hablando de este 25 que pronto vamos a, primeramente Dios lo terminemos en el en 10 años. 2035, yo lo veo, ojalá y me equivoque, porque cuando yo salí de mi curso en el 84, yo pensé, si así como salimos de buenos, en el futuro van a salir mucho mejor. Y bueno, me llevo un chasco ahí. Entonces yo quiero pensar que me voy a equivocar. Dentro de 10 años va a estar peor. Y espero equivocarme. Porque, ahí les va, calidad en los instructores. Que haya instructores de buena calidad. Sí, 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 así de fácil. Y que la gente también se acerque a esos buenos instructores, pues para que para que tenga un buen aprendizaje y sobre todo una buena práctica, con un conocimiento específico y que lleven de la mano la práctica como debe de ser. Un ciego no puede guiar a otro ciego. O sea, no puedo enseñar lo que no sé. Así es fácil. Así de simple y así de sencillo. ¿Qué consejo le da a todos los embalsamadores hoy por hoy que lo admiran, doctor? Primero que nada, leer. Leer es muy importante, Fundamental. fundamental, pero no nada más leer. Entender lo que se está leyendo, asimilarlo. Por ejemplo, anatomía. ¿Qué tiene que ver la anatomía? Mucho. Un embalsamador que no sabe anatomía no le va muy bien. La química es fundamental. La química es para el embalsamador lo que la farmacología para el médico. Imagínense un médico que no sepa farmacología. Va a dar puros mejoralitos. Está difícil. Entonces, aquí yo veo también mucho eso. Que aprendan y bien. Si no hay manera de que estudien por X, Y o Y razón, observen los tejidos y hagámoslo como se hizo en aquel momento, a prueba y error. Eso es muy importante. En su momento, Miguel Rodríguez estuvo conmigo en la Universidad de Montemorelos y me dijo, ¿cuál es lo mejor? Que que tú te des cuenta. Conseguimos líquidos de muchas marcas, de muchas, tanto de México como de Estados Unidos. Y le dije, tú eres el bueno. Ay, también embalsamar formol con agua. Que tú vas a decir cuál es lo mejor. Sobre la marcha y bien. Sí, porque es que yo no puedo decir, para mí este líquido es el mejor, porque es una situación subjetiva. Es decir, lo que para mí es bueno, a lo mejor no es bueno para ustedes. Y viceversa, entre ustedes también. Lo que para uno es bueno, para el otro no. A mí me gustan los resultados de este líquido, no, a mí me gustan estos otros. Cada chango a lo suyo. Entonces, esas son las ventajas competitivas que tiene cada firma, cada fabricante. Entonces, hay quienes dicen, a mí me gustan los cuerpos muy duros, que ya ahorita ya no es tan relevante. Anteriormente, un cuerpo bien embalsamado era un Tenía que cuerpo estar bien duro. duro. Sí, era lo que decían. Y así lo hacíamos. Entonces, hasta una botella nos dejaba un cuerpo duro. Pero, oh sorpresa, ahora resulta que ya no. Entonces, aquellos que dejan el cuerpo duro, o si lo dejamos duro, ya somos embalsamadores dinosaurios. Y luego, si esos dinosaurios están entrenando a las siguientes generaciones, ¿qué va a pasar? Bebesaurios. Entonces, les van a ir transmitiendo las malas prácticas. Y no debe ser. Entonces, esto del embalsamamiento es de aprender, de reaprender y leer mucho. Por ejemplo, yo veía mucho el llamado embalsamamiento o la inyección por la llamada silla torca.
nunca me funcionaba. Cuando empiezo a estudiar la medicina, veo que la arteria carótida interna Ujú. pues, no tiene ramas. Dije, con razón. Debe su nombre a su acción. La acción que va a hacer es irrigar a las Hacia estructuras internas del cráneo. Hacia arriba. Y la carótida externa es la que le va a dar la irrigación a la piel de la cabeza, cuello, cara, etc. Entonces, la llamada inyección por silla turca es un mito. Entonces, quienes lo han hecho me van a dar la razón, me van a decir, no, pues nunca me ha funcionado. La única ramita que tiene es la oftálmica, pero cuando metemos la cánula, la metemos por la silla turca precisamente, entonces pasamos la oftálmica y nada más va a ser es una manguerita sin nada, es un punto ciego, no hay ninguna rama. Las ramas se van a dar allá, porque esta arteria, la carótida interna, en conjunto con las arterias vertebrales, van a constituir la circulación del cerebro. Van a formar el llamado polígono arterial de Willis. Las cerebrales anteriores, medias, posteriores, ellos van a ser los que se encarguen fundamentalmente del sangrado del cerebro, o encéfalo, cerebro, cerebelo, etc. Entonces de ahí nace toda la circulación. Pero aquel que diga, pues yo embalsamado por la silla turca, no es cierto. Es mentira. Es un mito. Ahora- Y la explicación es anatómica. Lo mismo que muchos dicen, embalsamé por el cordón umbilical. Mentiras. Es otra gran mentira. O sea, no. Yo cuando veía eso, porque alguien me lo platicó, decía, bueno, ¿y cómo? ¿Y tú lo has llevado a la práctica? Sí, pero no funciona. Hice 17 y ninguno funcionó. Primero que nada, a ver, ¿quién tiene un cordón umbilical? ¿Un feto o un recién nacido? El bebé, el recién nacido. Entonces, yo oigo que todos embalsaman por el cordón umbilical y nunca he visto a nadie. Así es. Ahora, ¿qué es lo que contiene el cordón umbilical? Primero que nada, un embalsamador por lo regular no tiene una formación en medicina y por lo tanto no tiene formación o no conoce la embriología. Y no sabes a dónde va a llegar esa infiltración Así de es. la solución. Y no es como muchos dicen, no, así con una jeringuita. No, no, no es así. El cordón umbilical tiene 2 arterias y una vena. ¿Por cuál de las 2 arterias? Otra cosa, la circulación no es igual. Es completamente diferente en útero que fuera del útero. Y sabemos que ese cordón umbilical pues viene dentro del vientre de cuando se da toda la gestación. Algo muy importante, las 2 arterias y la vena se parecen. ¿Cómo saber cuál es cuál? Entonces, otra cosa, tiene muchas válvulas, tanto las arterias como la vena, muchas válvulas. Al entrar al abdomen, se estrecha por la gelatina de Wharton, se estrecha. Otra posibilidad menos. Entonces, simple y llanamente, es más, los libros de embalsamamiento ni lo toman en cuenta. Y el único que lo toma en cuenta dijo, olvídense de eso. Si lo mejor es hacerlo práctico, váyanse por el corazón. Si es que lo van a hacer. ¿Qué se hace con un bebito? Por lo regular se le pone gel, para le contar. Eso es nomás para unas cuantas horas. Sí, cuando es cuestión de alguna muerte fetal. Hay que mencionar que hacer esto no es un sustituto lógico de la inyección arterial. Eso es nada más un tentempié. Pero ya cuando el recién nacido, estamos hablando de 2, 3 meses de nacido, puedes hacer una inyección por vía arterial. Sí, ¿Verdad? lo mejor O para mí, un recién nacido, ¿no? para mí lo Como mejor tal. es el corazón. Del corazón. Se hace la inyección por el ventrículo izquierdo. ¿Por qué por ahí? Porque por ahí nace la circulación. Desde ahí sale una gran arteria que se llama aorta. Y vamos a drenar por la aurícula derecha del corazón. Ese es el centro de drenaje venoso. Y ese es lo que vamos a drenar. Haciéndolo así, vamos a infiltrar todo el cuerpo completo. Y para aspirar o para tratar la víscera, con una esponjita. Para no meter un trocar. Otros prefieren hacerlo por la aorta. Entonces van a tener que subir hacia el corazón la cánula
Ya cuando se inyectó el cuerpo de la parte superior, van a tener que bajarlo hacia las piernas para la segunda parte. Yo prefiero el corazón, Directo. ¿sí? Porque desde ahí lo vamos a hacer La completo. cánula va directo al corazón. Así. Ahora, para que no se nos bote la cánula, le ponemos Una pinza. una pinza y listo. Una pinza de No, acuérdate. Una Así pinza me- arterial. Sí. Ahora, Para que no se doctor, bote. ahorita que tiene el poder, el conocimiento, eh, y que las marcas mexicanas están tratando de ahorita yo siento que hay ahorita una guerra como de conocimiento para mejora de sus fórmulas. Y eso es bueno. ¿Qué mensaje les puede dar a ellos que están en esa parte ahorita de evolución? Bueno, primero que nada, leer mucho, bueno, estudiar mucho de química. Tienen que hacerlo químicos. ¿Cuántos años estudia un químico la carrera? 5. 5 años. Agréguenle la capacitación que tiene que tomar en formación para químicos de embalsamamiento. Me gustaría 1 año, para no ir muy lejos. 6 años. ¿Cuántos saben de química un embalsamador? Nada. O casi nada, supongamos. Quiero creer que a lo mejor alguien sabe un poquito, pero no está en formación con el embalsamamiento. Muchos dicen, no, pues ponle cloro. ¿De veras? Dejemos la química a los químicos. ¿Para qué le hacemos al químico? Luego nos va a pasar que nos vamos a quemar. Una explosión, adiós. A mí siempre me dio por ser muy curioso y que me llegué a quemar con la química, pero bueno. Por ejemplo, cuando me decían que estas sales son para romper la tensión superficial del agua. Y decía, de veras. Iba y me compraba una lanchita y ahí me trepaba y compraba un jabón Roma y ahí estoy meneándole hasta que se rompían los puentes de hidrógeno y para abajo. ¿Por qué creen que no se hunden los barcos? La tensión superficial del agua. Se han aventado un panzazo en el agua. Parece que cayeron en el piso. Bueno, esa tensión superficial es la que evita la entrada de la solución al cuerpo. Y el formol crudo no tiene nada de eso. El formol, aunque es un ingrediente, es el ingrediente principal, por sí solo no va a funcionar. Necesita la ayuda de los demás ingredientes. De otra forma no va a funcionar. Así de fácil. Y bueno, yo digo que, ¿para qué hacernos? Si ya hay quien lo haga desde hace muchos años. No jugar el químico, dijo el doctor. Sí, o sea, Embalsamadores no le jueguen al químico. Fabricantes de químico contraten químicos para que les Sí. ayuden a evolucionar bien Ah. las fórmulas. Así de sencillo. así de fácil. O sea, los fabricantes yo estoy seguro que están viendo siempre la forma de salir mejor, porque están viendo la competencia. Entonces dicen, no, si me duermo en mis laureles, adiós. Entonces, hay que buscar, siempre hay que seguir. Si no, nos va a pasar lo que a los dinosaurios. Los dinosaurios se extinguieron porque no se adaptaron a los cambios. Y si nosotros no nos adaptamos a los cambios, nos va a pasar lo mismo que a los dinosaurios. 3 marcas mexicanas de químicos que le gustan a usted. Embalab, Corsa. Híjole. Es que no conozco muchas mexicanas. Con 2 nos quedamos. Preservia. Preservia. Embalab, Corsa y Preservia para usted son Sí, las sí. marcas Así es. más bonitas. Para mí. Que le gustan. Indudablemente que las demás también funcionan, ¿no? ¿Tú, chaparrito? Pues yo para mí, Embalab, así es. Preservia no he tenido el gusto de utilizarlo, pero pronto lo voy a utilizar. ¿Y qué sería Corsa? Corsa. Corsa. Corsa era muy bueno. A mí me Sigue tocó. siendo, creo yo. Sigue siendo. No, ya no Así es. hemos batallado para Así es, porque cuando ¿Para la compra? cuando empezaba yo con mis pininos utilizábamos Yo también mucho Corsa. Era lo único pues, que había. Corsa. Ahorita lo que tiene Corsa es que la vendió, bueno, muere el señor Cortés en 1992 y entonces se queda su hijo, pero su hijo está en Estados Unidos, sigue en Estados Unidos y viene y la vende Laboratorios Químicos Corsa, se la vendió a Porfirio Villarreal, el dueño de Funerales Dolores y Capillas del Carmen de Monterrey, y ellos tienen muchas funerarias. Por lo regular, hasta donde yo sé, nada más hacen para ellos, uno que otro para vender. Y son clientes muy selectos. O sea, Sí, porque cuando marcas te preguntan de dónde hablas, eso sí, yo lo sé.
Y si les dices que hablas de parte mía, dígale que me pague. Nada, no sé. Estimadísimo Bueno. Doc, para ir cerrando este episodio, ¿a quién le gustaría agradecer todo ese conocimiento, todo eso que sabe, toda esa eminencia que se ha convertido? Bueno, esto es parte de todo un conjunto, ¿no? Pero, por supuesto, también mucho conocimiento es Gerardo Terán Moreno, no sé si todavía viva, conocimiento también de Benito Meflores, Juan Manuel Martínez, Mario Sapiain, algunos de ellos ya no están. Por supuesto, también mis maestros en la carrera de medicina, porque ellos me sacaban de muchas dudas, a pesar de que no son embalsamadores. Luego también, dentro del embalsamamiento, los embalsamadores viejos. Yo me acuerdo mucho que decían, mira, ponle en 2 galones de agua, ponle 12 onzas de este líquido, cuando se va a 1 galón, ponle el resto. Y quedan muy bien. Oye, ¿por qué quedan muy bien? ¿Quién sabe? Y en la actualidad decimos un embalsamiento escalonado, ¿verdad? Escalonado. En sí no hay ningún libro que lo diga. Pero Pero ahí lo vamos a sacar. lo vamos a... Entonces me acuerdo que alguien me dijo por ahí, pues te toca investigar, y lo hice en la Facultad de Medicina, me iba a los laboratorios y decía, ok. Entonces, la piel, fundamentalmente la epidermis, no tiene vasos sanguíneos. Entonces, esto es lo que hace que utilicemos una concentración baja para que pueda entrar. Si utilizamos una alta desde el principio, vamos a hacer lo que se conoce como quemadura de la piel. Vamos a inhibir el proceso osmótico. Ojo, siempre y cuando la piel esté en buenas condiciones. Si tiene agua, desde el principio tienes que meterte a fondo, o sea, nada de preinyecciones, ¿no? Ahí hay que meterle desde el principio. Ahí con inyecciones sí. Preinyección, ahí no, porque es meterle más agua. Es excelente ejemplo que nos deja ¿Dónde lo el podemos doctor. encontrar, doctor? Estoy en San Luis Potosí. ¿Algún teléfono? Antes que nada estoy en Soledad de Graciano Sánchez, no es San Luis Potosí, es Soledad de Graciano Sánchez. Estoy en Funeral Satabey, ahí en Soledad de Graciano Sánchez, en la carretera a Matehuala, kilómetro 4. Y mi teléfono es 351-109-0060. Ese es su número telefónico, ¿no lo puede repetir? 351-109-0060. Tiene que ser directo porque no tengo WhatsApp. ¿No tiene WhatsApp? ¿Redes sociales? Directo. Y si Redes- está despierto, pues les contesta. ¿Redes sociales? No tengo. ¿No? No. Chaparrito, ¿con qué te gustaría despedir? Pues nada, aquí agradecer a mi doctor Jesús Hernando Imperial, que nos dio la atención de estar en este episodio y pues que haya mucho doctor Imperial para adelante. Esperemos que sí. Y bueno, yo les agradezco mucho el haberme invitado, aunque ya estoy como, ya se me van. También me pasa que me quedo así entre azul y buenas noches, pero bueno, no es que ya hay nuevas generaciones, nueva sangre, y hay que echarle ganas. Están las nuevas generaciones como, Trino ya no es tan joven. Trino ya. Ya no es tan Trino joven. ya no. Pero lo bueno es que Pero los que vengan, que le echen pero le muchas echa ganas. muchas ganas, le echa muchas ganas, Robert y Trino le echan muchas ganas. Katy no se diga. Un saludo para todos ellos. Roberto, Katy, Jorge, a George, todos Frida ellos Castillo, todos ellos están bien, ¿eh? Miguelito, mi maestro Miguel Ángel Rodríguez. una vez me también. dijo Miguel, ¿lo puedo decir? Bueno, me dice Miguel, me habla, me dice, yo un día voy a ser mejor que tú. Y dije, pendejo. ¿Desde cuándo que eres mejor y no te has dado cuenta? Qué bonito. Estimadísimo, pues un gusto haberlo tenido aquí con nosotros. Yo siempre lo he admirado desde que lo conozco. Es una persona súper estudiada, una persona que nunca se ha rendido. Échele muchas ganas, mis mejores deseos. Y gente, si llegaron hasta aquí, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube, Spotify y Amazon Music. TikTok, Instagram, Facebook y nos vemos. Córtale, Kenny.